Bueno, segunda vez. O sea, no os vais a creer lo que me acaba de pasar. He grabado el vídeo, pero no lo he grabado. Así que, bueno, lo vuelvo a grabar de nuevo. Dicho esto, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Y hoy familia, en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo elegir nuestra escuela de equitación, nuestra hípica, nuestra finca perfecta. A raíz de mi cambio a estas instalaciones, a esta finca ya de NMV, me habéis preguntado muchos de vosotros y he hecho una pequeña lista que yo creo que os puede ayudar a buscar vuestro sitio perfecto. Bueno, como veis, vuelvo a grabar aquí porque fuera hace un aire y hace un frío que me muero. O sea, tengo la cara helada y las manos rojas del frío. Dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, os tengo que decir algo muy importante y es que creo que tenéis que tener en cuenta qué objetivos tenéis vosotros como jinetes y en qué situación estáis, es decir, si tenéis caballos, si no, etc. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos algo y se lo exigimos a esa hípica, a esas instalaciones, pero no caemos en que las hípicas normalmente están hechas de una forma, están especializadas en algo, cubren unas necesidades diferentes unas que otras. Es decir, hay hípicas, instalaciones especializadas en paseos, hay otras en escuela de base, otras más destinadas a la doma, al salto, incluso otras en las que tienen paddocks mucho más grandes porque tienen caballos de retiro, etc. No podéis exigir, o yo creo desde mi punto de vista, no se puede exigir a una escuela de equitación especializada en rutas que tenga profesorado a lo mejor de alta competición. Porque creo que ahí viene un error muy importante y es que no ha habido una buena comunicación al inicio, no sabemos esa escuela de equitación, qué bases, qué valores, dónde está fundamentada y nosotros confundidos hemos acudido a ella a lo mejor con unos objetivos que es que realmente no me pueden cubrir. Me refiero a que creo que si desde la honestidad y desde la conversación con esa dirección de la escuela hablamos, pues veremos qué necesidades tenemos y si ellos las cubren o no. Vamos a hablar de las personas que tienen caballo y luego de las que no. Yo evidentemente que he tenido caballo siempre, he buscado una serie de necesidades que cubrían mis instalaciones, en las que yo iba a tener viviendo allí en mis caballos, iba a ser su casa, su hogar. En esto me he fijado en el tipo de alimentación que le daba a mis animales, si daban forraje, cuántas tomas, si tenían box, si tenían prados, etcétera, ¿no? Esto también pues tenéis que tener en cuenta si tenéis un caballo de retiro y necesita prados, si queréis que el caballo vuestro viva en semilibertad, pues si esa hípica o escuela cubre esa necesidad, si vosotros queréis tener al caballo estabulado o no, etcétera. Por otro lado, los horarios, es decir, en qué momentos dan la comida a cada caballo, porque esto es muy importante. Los caballos necesitan tener un horario regulado y de esta forma evitaremos cólicos, que ya hablamos de esto en un vídeo anterior de alimentación. Es muy importante que esos horarios sean regulares durante todos los días de la semana. Por otro lado, el servicio de camas, es decir, ¿qué tipo de cama puedo tener? Si paja o viruta, porque hay instalaciones que, por ejemplo, solo ponen paja, y el servicio de limpieza de las mismas. Si hay sitios que a lo mejor lo limpian menos de continuo, en otros todos los días, etc. Otra cosa muy importante y que en ocasiones no se tiene en cuenta es si mi caballo, por ejemplo, tiene bebedero automático o no. Sobre todo en los boxes, porque hay veces que si tienen cubo y no tienen bebedero automático, pues tenemos que saber que el mozo va a estar muy atento o necesitamos a una persona que esté atenta de que siempre tenga el agua a libre disposición mi caballo. Si hay un bebedero automático, pues evidentemente, aunque hay que revisar que esté limpio, no es una necesidad continua de rellenar. Por otro lado, si quiero que mi caballo tenga un prado, pues ver si esos prados tienen refugio para los días de calor y de mucho sol y refugio para los días de frío y de lluvia. Por otro lado, y esto es muy personal, a mí me gustan los boxes que están al aire libre, es decir, que mi caballo pueda sacar la cabeza y ver el entorno, ver árboles, interactuar con sus otros compañeros de cuadra, etc.
pero hay personas que le gustan mucho las naves, es decir, sitios cerrados donde están los caballos en nave metidos. Es totalmente válido, de hecho en muchos sitios de Europa es muy necesario por las inclemencias del tiempo, los inviernos son muy duros y los caballos necesitan estar en nave. Si los caballos están en nave, yo me fijaría en que las naves fueran amplias, tuvieran una buena iluminación y una buena ventilación. Es decir, si tú entras a la nave y hueles a caballo, es que no está muy bien ventilada. Sin embargo, si tú entras y ves que aunque se respire olor a caballo, porque evidentemente estamos en una cuadra, no se respira un aire como concentrado, ¿no? Sino que hay una buena ventilación en esas instalaciones y es un sitio totalmente adecuado. Por otro lado, también nos podemos fijar en las duchas, si incluso tiene duchas a cubierto, agua caliente o no. Eso, por ejemplo, en los caballos más de competición, etcétera, también se busca, pero hay personas que a lo mejor eso no lo necesitan. Luego, por otro lado, y yéndonos ya más a la parte de jinete o amazona, que no es necesario que tenga su propio caballo, podemos ver qué tipo de formación o a qué está destinada esa escuela de equitación. Es decir, estamos especializados en rutas y paseos o en doma clásica o tenemos unas instalaciones perfectas para hacer rutas en las que tú puedas entrenar a tu caballo de ride. Pues esto es muy importante, que os sentéis y habléis con la dirección, con las personas responsables de esa escuela. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caballo de ride y necesito hacer rutas para entrenarle, pero me voy a un sitio donde solo están especializados en doma clásica o en salto, en cualquier disciplina, y no disponen de un entorno en el que pueda hacer rutas, yo no le voy a poder exigir eso a la escuela. Me tendré que ir a un sitio apropiado para ello. Tenemos que tener en cuenta también en la zona geográfica en la que vivimos, porque en ocasiones seguramente muchas escuelas quieran tener un entorno ideal, unos prados increíbles, pero el entorno, la ciudad, no se lo permite. Entonces, bueno, pues ahí tenemos nosotros que ver qué necesitamos, qué objetivos tenemos y, bueno, qué podemos pasar sin ello y qué no. De hecho, yo recomendaría que cuando fuerais a ver diferentes hípicas os hicierais una lista de pros y de contras. ¿Qué me da esta escuela de equitación? ¿Qué me da la otra? Y así podéis elegir mejor. Por supuesto, os recomiendo que vayáis a verla, no solo de oídas de lo que la gente me cuenta, porque en ocasiones serán comentarios buenos, en ocasiones serán comentarios malos, y a lo mejor ni uno ni otro son acertados, porque cada persona tiene una percepción diferente, cada uno tenemos una opinión diferente y a lo mejor en ocasiones puede estar un poco sesgada. Yo os recomiendo que vayáis vosotros y que perdáis un poco el rato, el tiempo en ver qué tipo de clases se dan, ver qué profesorado hay, ver el ambiente, que de esto hablaremos después, y muchas cosas más. Hemos hablado del alumnado, de los profesores. Una vez tengáis vuestros objetivos, yo os recomendaría que fuerais a esa escuela y vierais qué tipo de profesorado tiene y si puede cubrir vuestros objetivos o no. Realmente cuando estáis con un profesor también os digo que tenéis que confiar en él. A lo mejor yo quiero correr un campeonato de España, pero es que Nata, tienes que entrenar más porque no estás preparada para ello. Pero yo quiero. Bueno, pues a lo mejor te tendrás que esforzar más o tendrás que antes llegar a otras metas y otros objetivos anteriores. Con esto os quiero decir que tengáis la cabeza, la mente un poco amplia para decir, ser realistas, hablar con el entrenador nuevo o vuestro entrenador, reubicar los objetivos y, bueno, ir a por ellos cuando ya estén reubicados. En ese sitio nuevo que vayáis a visitar, ver qué niveles de equitación hay, porque si, por ejemplo, queréis empezar a montar, pues posiblemente haya cantidad de escuelas de base increíbles que pueden cubrir vuestras necesidades. Pero si queréis dar un pasito más a la competición, pues a lo mejor hay unas que se descuelgan y aparecen otras nuevas que están especializadas en eso. O por el contrario, vosotros solo queréis hacer rutas con vuestros caballos, pues buscar un entorno en el que esas rutas sean perfectas y a lo mejor no os fijéis tanto en el profesorado, porque no vais a recibir una clase de salto de doma especializada, sino os vais a dar un paseo increíble. Así que esto también creo que es muy importante. Por otro lado, y lo he puesto en otro orden porque no creo que, o por lo menos para mí no es tan importante, pero sí que creo que es importante, es la economía. Vosotros tenéis que analizar
en qué nivel económico estáis, qué os podéis permitir y qué no. Y yo creo que en eso, desde una reunión familiar incluso, porque muchos de vosotros seréis menores o todavía estaréis dependiendo de la economía de vuestros padres, tenéis que ver qué os podéis gastar. Es decir, yo solo puedo dar una clase a la semana, pero es que solo me quiero gastar 15 euros. Bueno, a lo mejor hay que ser un poquito realistas y ver si realmente esos 15 euros van a dar para una clase magistral de doma o de salto. A lo mejor hay que ser realistas y ver que eso no se puede. Yo en ese caso recomiendo, en vez de gastar varias de 15, ahorrar un poquito y daros una buena, o daros un clinic en un sitio chulo y con un profesor adecuado. Por ejemplo, a lo mejor otra persona que está empezando a rodar y lo que necesita son horas de monta, pues sí que puede dar clases más económicas para coger ese rodaje. Yo eso lo evaluaría, por supuesto, pero siendo un poquito realistas, porque hay que tener en cuenta, y esto es una cosa que a lo mejor se me echa mucha gente encima, pero es que es una realidad. Si nosotros exigimos calidad en materiales, en instalaciones, en adecuación de caballos, en cómo tienen ellos su alimentación, sus cuadras, etcétera, sabemos que esa calidad vale un dinero, porque hay que gastarse un dinero, hay que invertir en eso. Entonces no podemos exigir un Ferrari a precio de un Clio o de un Renault, ¿no? Pues yo creo que en esto también, y no es malo reconocerlo, cada uno tiene sus posibilidades económicas y no pasa nada. Lo bueno y lo perfecto creo que sería buscar lo que aúna todo. Por otro lado, y hablando también de la economía, yo es otra cosa que tampoco he tenido mucho en cuenta y es la distancia. Yo siempre que me he ido moviendo de sitios me he ido buscando la calidad de vida de mis caballos. Y siempre, pues mínimo, he tenido media hora de viaje en coche. Pero entiendo que muchos de vosotros dependéis de un transporte público, de unos padres que me traen o me llevan, o de quedar con un amigo o una amiga que coincidamos y vayamos a la hípica, etc. Entonces, bueno, pues considero que también es importante que eso lo tengáis en cuenta. Creo que es un aspecto importante, sobre todo si vais a montar más de seguido. Iros apuntando en una lista todas esas cosas y en las hípicas que veáis que van aglutinando un poco esa información y esas cosas que necesitáis, vais poniendo esos pros y contras que os contaba. Por último, familia, he de contaros una cosa que para mí es muy importante y es el ambiente que se genera en las hípicas. Es verdad que las hípicas son vivas. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos clientes, cada uno es un mundo, tiene unas creencias, unas expectativas, unos valores, etc. Es verdad que no le podemos caer bien a todo el mundo, pero sí que si se genera un mismo ambiente, un ambiente en el que yo me siento cómodo, pues yo creo que todo va a rodar mucho mejor. Y eso sí lo hacemos en un inicio, cuando vayamos a ver las instalaciones. Nos sentamos un rato y vemos qué ambiente hay en las cuadras, en la zona social, en las clases, etcétera, entre los clientes. Y si yo me siento cómodo, puede ser un sitio donde yo ponga en la lista una cosa positiva. Sin embargo, si yo ya estoy percibiendo que el ambiente a mí no me gusta, pues a lo mejor es una cosa que yo ya tengo que descartar desde el inicio. ¿Por qué? Porque sabemos que en la hípica vamos a pasar mucho tiempo y si tenemos caballo va a ser su hogar. Yo siempre hablo de hogar, no de un sitio donde va a estar estabulado, etcétera. ¿Por qué? Porque al final va a ser pues un sitio que quiero que mi caballo esté bien y al final cuando hay clientes que yo, por ejemplo, cuando he venido aquí a este sitio, pues si alguno me estáis viendo os tengo que dar las gracias de corazón desde el inicio porque me habéis recibido con los brazos abiertos, me habéis preguntado por mis yeguas, les habéis llevado pan, zanahorias. Bueno, ese hogar que habéis creado para ellas y que a mí me habéis transmitido, pues es muy importante. Entonces, por un lado, os doy las gracias porque es verdad que cuando llegas nuevo a un sitio, ¡ay!, hay que romper el hielo y no sabes muy bien cómo. Y por otro, que veáis, ¿no?, si es el ambiente que vosotros queréis recibir o en el que os sentís cómodos en el día a día cuando vayáis a montar. Por otro lado, también os recomiendo que seáis generadores de buen ambiente, ¿no? Que esos grupitos, esas dimes y diretes, ¿no?, que en España es muy típico, creo que deberíamos evitarlos un poco. Creo que un ambiente sano nos ayuda, porque al final es lo que siempre digo, ¿no?, que lo que a ti te pasa hoy me va a pasar a mí mañana y que si tú hoy has tenido un mal día, tengo un poco que
sentirme cerca a ti, porque mañana me va a pasar a mí, me gustaría que alguien me pasara la mano por encima del hombro y me dijera, no te preocupes Nata, que todos hemos tenido un mal día, todos nos hemos caído, etc. Entonces yo creo que el ambiente es muy importante y es algo que en ocasiones se nos olvida o lo dejamos en un último lugar. Dicho esto, familia, estoy viendo por la ventana que aunque hace bastante aire siguen pasando camiones. Voy a grabaros unas pequeñitas imágenes de lo que está pasando ahora mismo, pero me voy a despedir aquí porque fuera no me vais a escuchar seguro. Así que, dicho esto, familia, nos vemos en nuestro canal el próximo día a las 8 de la tarde. ¡Un besazo enorme, familia! Chen. Vamos a verlo. ¡Ay! Os voy a enseñar las pistas. Chen, nos quiero enseñar mucho, que habrá un vídeo. Pero ahí estamos trabajando en la pista. Ay, chicos, qué ganas tengo de que la veáis. Esa va a ser la de Doma y algo más que se va a hacer que ya os contaré. Un besito y hasta el próximo vídeo.